Pilar hablaba del poder de las preguntas, así que esta es su oportunidad. Y como docentes y directivos también del sector educativo sabemos la potencia que te hay en las preguntas. Así que vamos a abrir el espacio para esta ronda de preguntas, así que por ahí tenemos una manita, no, nos estaba desperezando allí. Preguntas. Andrés Cano está aquí, Andrés Salas está allá. ¿Quién más tienen los micrófonos, por favor? Aquí hay una pregunta en la parte de adelante. Recuerden, nos saludan, su nombre, colegio, a quién dirige la pregunta. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Juliette Jaramillo, venimos del Colegio Liceo Francés Jean Duplessis del municipio de Gachancipá, Cundinamarca. Mi pregunta va enfocada a la doctora Pilar. Desde el punto de vista psicológico, digamos, o en este tipo de ponencias es muy fácil decir que hay que integrar a los padres de familia con las diferentes actividades de la comunidad educativa. Pero en este momento, yo pienso que pronto hablo por la gran mayoría de los colegios, vemos que son los mismos padres de familia que no aceptan la situación emocional que están viviendo sus hijos. Y en este momento nos enfrentamos a que dentro del aula encontramos muchos chicos emocionalmente inestables y uno trata de hacer ese puente con el padre de familia de que venga, hay que llegar a una terapia con el niño. Pero si el padre de familia se niega a aceptar ese proceso y por más rutas que uno establezca, no lo logramos, ahí como institución, como profesionales, ¿qué podemos hacer? ¿Tienes tiempo? De aquí a Navidad yo creo que logramos encontrar la solución. A ver, a mí particularmente la intervención de ese tipo de situaciones, y por eso humorísticamente les dije que muchos podrían haber tenido ganas de hacer desaparecer apoderados dentro de los colegios. El tema no es de los niños. Si un niño está perdido, tiene un padre que tampoco se está encontrando. El tema es cómo el colegio seduce, conquista, invita a esos papás o a esas mamás o a esos abuelos, que no importa quién sea el tutor del alumno, digamos, a un trabajo con ellos, no con los niños. Creo que si a mí lo que me ha dado muy buenos resultados es mostrarle oportunidades a esos papás para que ellos encuentren sus factores de estrés, para que ellos encuentren qué los saca de eje a ellos. Porque ustedes tienen, y todos los que trabajamos en educación, tenemos papás asustados, tenemos papás cansados, tenemos papás y mamás perdidos que sienten que comprando cosas hacen bien su trabajo, que desde la mejor voluntad están intentando corregir los errores que sus propios padres cometieron con ellos, pero que a veces no les resulta. Entonces, por un lado, intentan ser papás modernos, se supone más flexibles, con menos límites, se dan cuenta que no les resulta, vuelven a la educación antigua, donde gritan, suben el tono de la voz, llaman la atención, que era lo que aplicaron sus padres con ellos, tampoco les resulta. La verbalización que yo más tengo de repente en papás es: Pilar, le he quitado de todo, ya no sé qué más quitarle a mi hijo, y sigue sin hacer lo que tiene que hacer, porque hay un mundo adulto que no está ofreciendo opciones. Te voy a poner un ejemplo que se me vino ahora al corazón. Una adolescente de 15 años donde la mamá me llama amiga mía, ella no paciente, digamos, sino que dentro de una conversación social me dice textual: no sé cómo mierda sacar a Joaquín de la habitación, está todo el día con el celular encerrado, no tengo cómo sacarlo de la habitación para que esté con nosotros. Llamo a Joaquín, le digo: Joaco, ¿qué te pasa? ¿Por qué tu mamá me está diciendo eso? Y Joaquín me dice: Pilar, ¿yo para qué voy a salir de mi habitación? Salgo y mi papá está con el celular, mi mamá se está quejando de cosas mientras hace cosas, ninguno de los dos deja el celular, ninguno conversa. ¿A qué salgo de mi habitación? ¿Cuál es la oferta?
Y yo me quedé diciendo, no necesariamente tiene que haber una oferta, porque tú también puedes proponer la oferta. Sal tú y di, juguemos, naipes, cartas, jugamos un juego de mesa, propon tú alguna actividad. Pero independientemente de que yo le estuviera diciendo eso a ese adolescente, yo sabía que él tenía razón, que efectivamente no había oferta. Cuando esa oferta cambió y la mamá empezó a hacer galletas con el papá y empezaron todos a amasar la harina y se empezaron a reír porque habían galletas cuadradas, otras redondas, empezó a cambiar la dinámica y ese hijo tenía ganas de no estar en la habitación. Entonces, creo que hoy día, si hay algo que hay que hacer con el mundo adulto, es que recupere el placer de la imperfección. Creo que estamos todos jugando a tratar de ser lo más perfectos posibles, a despertarnos y de tener los 12 kilómetros trotados. Y ese pastel que yo decía en mi charla, que quedó torcido, esa galleta que a lo mejor no es como tenía que ser porque no es de pastelería, pero fue divertido, estuvimos toda la tarde, nos ensuciamos con harina. El valor de la imperfección, ese sillón que queda aplastado, que nadie corre a arreglar el cojín por si viniera una revista de decoración a sacarle una foto a mi casa, es lo que recupera y oxigena eso. Y yo creo que a mí lo que me ha dado muy buenos resultados en colegios en América Latina es invitar a los papás a un proceso de transformación con ellos. Y cuando ese proceso se traduce con ellos, automáticamente se produce con los niños. No, es directamente proporcional. O sea, es como arreglar el piso de la casa y arreglando el piso, todos los que están arriba van a funcionar mejor. Si llamamos a los papás para decirles que sus hijos están mal, de vuelta lo que esos papás sienten es que ellos lo están haciendo mal. Y nadie va a querer ir a una reunión a que lo regañen y a que le hagan sentir que todo lo que está intentando hacer lo está haciendo mal. Lo que ellos tienen que sentir es que lo están haciendo lo mejor posible, desde el mayor amor posible, pero que como están perdidos, que están cansados, que tienen tristeza, que a lo mejor tienen ganas de llorar y no pueden, el colegio les va a ofrecer la oportunidad, un espacio de conversación de cómo hacerlo mejor para ellos. Y cuando eso pasa para ellos, también pasa para los niños. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Me gustaría saber si quizás Efraín quisiera eso iba a decir yo, complementar, si tú querías agregar exactamente, algo. complementar algo de esta pregunta. Hay una ecuación que dice, a mayor amenaza, más me cierro. A mayor aceptación, más me abro. Entre más amenazado se siente un padre de familia frente a una institución, frente al pueblo, frente al chisme, frente a su sensación de ser un buen padre, más se cierra y más busca culpables o más no asiste. Así es que uno tiene que tener una perspectiva motivacional, pero no motivacional de hacer barra, ni motivacional de señalarle todo lo malo que va a pasar por ser un mal padre, sino entender los motivos. ¿Por qué procrastina un padre? ¿Qué es lo que está tratando de evitar? ¿Por qué se defiende un padre? ¿Qué es lo que siente amenazado? De tal forma que nos anticipemos y en la invitación que le hagamos podamos validar todas las emociones de ese padre. Porque donde logremos que gire un poquito hacia acá, resolvemos la mitad de todo este asunto de manera automática. Pero uno tiene la tendencia de acusarlos en medio de la angustia, de poner las cosas en tal calibre que los asustamos más. Y los papás ya tienen sus propios problemas, sus propios dilemas, y pueden percibir que ahora van a perder tiempo, que su imagen va a quedar por el suelo, que lo están haciendo mal, y se genera todo el efecto contrario. Incluso es un tema estratégico. Te cuento una anécdota rápidamente. Llegó el 10% de los padres a uno de nuestros programas en la escuela. El rector manda una carta diciendo hasta de qué se iban a morir. Dejan a sus niños como bultos aquí abandonados, como si fuéramos los padres. Después se quejan de por qué las drogas. Después... Pero entonces detuvimos a tiempo esto y le dijimos, no. Mande la carta felicitando a los papás. Felicítelos por el gran interés que tienen en la salud y en el desarrollo de sus hijos. Y al final diga, hubo algunos que no vinieron. A la siguiente estaban todos. Es un tema de no echarle la culpa al otro, sino decir, ¿cómo encuentro yo la estrategia para lograr lo que necesito? Muy bien. Gracias, Efraín. Y gracias por la pregunta.
Me confirman, tenemos espacio para 2 preguntas más. Por favor, levanten su mano si tienen las preguntas. Están muy tímidos. Andrés tiene una pregunta. Andrés Guerrero, Andrés Salas. Gracias. Para los dos, aunque fue un tema que abordaste tú, Pilar, pero creo que desde la expertise de los dos se podía abordar. Y es, tenemos un grupo bastante grande de líderes escolares acá. Y es, ¿cómo podemos cultivar esa cultura de la honestidad y esa cultura de la apertura en el día a día del colegio? No solamente las interacciones del directivo con las familias, sino del maestro con sus estudiantes también. En algunos colegios de América Latina, particularmente estoy recordando ahora de colegios de Ecuador y de Perú, por supuesto también de Chile, yo diseñé un ejercicio que es de puro sentido común, pero que es el menos común de los sentidos, que es partir el día haciendo un ritual de gratitud, que era lo que antes en muchos colegios era el momento de la oración y que se ha ido como haciendo más laico. Y el ejercicio tenía el mandato de que tenía que partir el maestro agradeciendo cosas de sí mismo. Y una de las primeras cosas que nos dimos cuenta, porque el ejercicio ha sido maravilloso y ha dado increíbles resultados en cada una de las asignaturas, es que los alumnos saben muy poco de los maestros. Muchos ni siquiera saben si tienen pareja o no tienen pareja, si tienen hijos o no tienen hijos, si viven o no viven, dónde viven. Conocen muy poco de la realidad. Así de abismante también, uno puede descubrir que los hijos saben muy poco de sus padres. Cuando uno pregunta en los colegios, ¿en qué trabaja tu papá? ¿Qué cargo tiene tu papá en la empresa? Mi papá trabaja en una empresa. ¿Pero qué hace? No sé, parece que es jefe. A lo que voy con esto es que la honestidad necesariamente requiere de intimidad y requiere del arrojo y de la valentía de poder compartir espacios vulnerables. Porque si no te quedan algo que puede sonar buena educación y eso no genera la sensación de compromiso. Me recuerdo ahora en una profesora de Guayaquil que llega aparte la clase y cuando tiene que decir las 3 cosas que había que decir para agradecer, dice, doy gracias porque mi mamá terminó un proceso de una sesión de quimioterapia ayer y no tuvo vómitos anoche. Se pararon 3 niños a decirle, maestra, ¿tu mamá tiene cáncer? Sí. La maestra se pone a llorar. Me acuerdo que yo me acerco y hago así, como les dije en la charla, como para que pudiera continuar su proceso. Me dice, es que mi abuela también. Y el amigo que estaba al lado le dice, ¿tu abuela tiene cáncer? Sí, nunca contaste que tu abuela tenía cáncer. Y se empieza a producir una red dentro del curso que abrió un espacio de conversación de personas, mi abuela se murió de cáncer, mi mamá lo tiene, mi tía también, o no sé qué es el cáncer, etcétera, que abrió un espacio de verdad donde esos niños de verdad nunca más se relacionaron con esa maestra igual. O sea, la frase de un niño en el curso me decía, Pilar, ¿cómo vamos a portarnos mal y vamos a molestar a esta maestra en la clase si anoche no durmió cuidando a su mamá? Lo que pasa es que teníamos que saber. Y muchas veces pasa, por ejemplo, en el bullying, que el bullying se produce porque hay un niño que no levanta la cabeza, que está tímido, que se retrajo en el curso y se le molesta porque no habla, porque es aburrido, porque no sé qué, porque nunca, vuelvo al valor de las preguntas de mi charla, nunca se le hizo la pregunta, ¿y a ti qué te pasa? Y resulta que lo que le pasa es que se están divorciando los papás, y si están divorciando los papás y yo ya soy hijo de papás separados, yo ya mañana
o sea, tendría que ser bastante narcisista, palabra muy de moda hoy, para no empatizar con eso y seguirlo jodiendo, digamos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la honestidad pasa por la verdad, pero pasa por el coraje de querer mostrar. No se puede ser honesto emocionalmente encubriendo información, porque no tienen cómo empatizar conmigo. Necesito moverme en esa verdad para que pueda de verdad producirse el circuito virtuoso. La honestidad intelectual solamente, de que te digo lo que pienso, porque ahora está muy de moda en esta cosa de que no, yo soy súper frontal. Entonces yo voy y te mando a la mierda porque yo siento que... Sí, eso es un pedazo del tema, digamos. Pero la asertividad es amorosa, no solamente ocurre para poder poner límites en términos negativos, sino que la honestidad también tiene que ver con la entrega del amor. No solamente con cosas que contextualicen el tema desde lo conflictivo, sino desde lo amoroso, porque además lo amoroso, la honestidad en lo amoroso, evita ser honesto en lo conflictivo. Después de que esa maestra contó lo de la maestra Concan, de hecho después el curso fue a ver a la viejita que estaba en tratamiento, todo el curso la fue a acompañar, le regalaron cosas, la acompañaban en las unidades de quimioterapia. O sea, lo que se generó con esa verdad o con esa honestidad fue, nunca lo logramos ni siquiera pesquisar en términos de los beneficios que iba a tener. Pero creo que lo importante es entender que la honestidad requiere el coraje de ser contada, tanto en lo bueno como en lo no. Si no, no se produce el círculo. Mi primer amor fue mi profe Claudia, de tercero de primaria. Entonces yo ahorraba todos los días para comprar una virgencita en la tienda salesiana de enfrente para regalarse. Yo era el loco de las vírgenes. O sea, ella me veía y yo iba ahí con la virgen, enamorado de Claudia, en tercero de primaria. Pero también me acuerdo de Margot, en segundo de primaria, que la odié mucho tiempo, porque no me daba permiso de ir al baño y me oriné en clase. Y eso generó cosas muy feas. Porque los profesores te marcan la vida, para bien o para mal. Y un factor diferencial en el aprendizaje es el vínculo maestro-estudiante. Una diferencia. Y si esa diferencia marca la diferencia, ¿dónde están los recursos que los directivos invierten en fomentar eso? Porque se cree que el maestro es un punto de llegada y no un punto de partida. Y creemos que el maestro, como decía un filósofo que se llamaba Jaspers, debe tener bondad imperturbable, esperanza inextinguible y sabiduría superior. O sea, debe ser perfecto. Y eso no existe. Los profes se divorcian, los profes se deprimen, los profes tienen problemas de ansiedad, los profes a veces fuman marihuana, los profes tienen N cosas. Pero como uno cree que ya es profe y es un producto terminado, no le invierte al factor diferencial decisivo, que es el vínculo entre el maestro y el educando. Y si uno aceptara eso, destinaría una parte de recursos y tiempo al trabajo personal del maestro. Y eso marcaría una diferencia trascendental. Voy a agregar un detalle chiquitito que puede servir de información. Hoy desde la neurociencia se sabe que lo que hace que una terapia, lo digo como psicóloga, sea efectiva no es la habilidad del terapeuta ni tampoco la condición o problema que el paciente trae a consultar. Es las ondas electromagnéticas que yo libero en mi cerebro que entran en sintonía con las ondas electromagnéticas del paciente, que generan un vínculo que es muy parecido al amoroso y que por eso se llama experiencia emocional correctiva, la terapia, que es lo que hace que esa persona, al sentir mi empatía, mi capacidad de sintonía, en el proceso a nivel energético o neuroquímico, se produzca el proceso de transformación. Y no hay nada que caracterice más el espacio terapéutico en ese contexto que la honestidad. Por lo tanto, si me coloco en ese plano, quiere decir que cada vez que un maestro entra en contacto electromagnético con un alumno en un determinado proceso de honestidad, no puede no producirse un proceso
de integración y de virtuosidad para que el vínculo se mejore. Bien, 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 bien. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta en la parte de allá, por favor. Nombre, colegio y la pregunta, por favor. No, ahora sí. Ya. Buenas noches, mi nombre es John Jairo Barrios, rector de la corporación Beverly Hills, acá en Cartagena. Bueno, yo tengo una pregunta, conociendo un poco también el trabajo del doctor Efrén. Desde la perspectiva de la logoterapia o de la terapia del sentido, ¿cómo puede este enfoque en el sentido de la vida influir en la mejora de las relaciones entre directivos y maestros dentro de una institución educativa? Bien, lo decía un poco Jorge Iván, hay un propósito superior y está arriba de cualquier metodología. Las metodologías son las que pueden cambiar. Y si tú logras conectar a todos los miembros de la organización con un propósito superior, conectando los propósitos individuales, no dejándolos, sino conectando los propósitos individuales con el propósito superior, van a atreverse y a flexibilizarse para integrar nuevas metodologías, para mirar nuevas posibilidades y para comprender que la educación está inmersa en un espíritu de la época. Si estamos en crisis desde el principio del principio, cada crisis tiene sus propias soluciones. Y seguramente lo que estamos viviendo ahora requiere de unas nuevas soluciones. Y la única manera es que el propósito esté arriba, ¿no? Es la única forma que se vuelva algo personal. Siendo todo tan efímero, tan fácil a veces de renunciar, tan fácil salir corriendo porque me miró o no me miró en las empresas educativas o las que sea, el propósito te mantiene. Mejor dicho, la gente que solo trabaja por plata puede trabajar en cualquier cosa donde le paguen. Y uno tiene que preguntarse si esa es la gente que uno quiere tener en el proyecto educativo. Gente que sea capaz de hacer cualquier cosa por plata, siendo el dinero importante, por supuesto. Pero para mí el propósito es el eje central. Y uno puede hacerlo generando actividades que le permitan a la gente identificar 4 cosas. La primera, al servicio de quien quiere estar. La segunda, ¿cuál es esa diferencia personal con la que yo impregno mi marca, mi huella, mi unicidad a esas personas a las que quiero servirle? La tercera, ¿cuáles son mis conductas, procesos, procedimientos, metodologías que impregnados con mi marca personal impactan a los que quiero servirles? Y la cuarta, ahí sí, lo que estudié, mi talento, mi área de experticia, en donde puedo usar estas metodologías que impregno con esa huella personal e impacto con ellas al servicio y las pongo al servicio de la gente con la que estoy. Y si tú logras eso con tu gente, los vas a tener conectados en su propósito personal con el propósito que tiene la organización. Y eso es imparable.